En este mismo ámbito ayer también se generó una cierta polémica cuando se especuló con que el gobierno tiene pensado regular a las redes sociales, es decir, tener un control sobre el contenido de las mismas. Porque fue el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, el que habló de un trabajo pionero con 40 universidades para avanzar en un pacto por el buen uso de las redes sociales y de esta manera la palabra textual fue que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. Esto se tomó como regulación. Bueno. Lo que todavía no se entiende, analizando un poco qué es lo que quieren hacer desde el gobierno, es qué es. Se encargaron de explicar lo que no es, o por lo menos Vélez ayer lo que dijo en una nota es lo que no es, pero no sabemos lo que es. Si es un delineamiento o imparten algo que va a ser punible por la ley. Lo que sí seguro no va a pasar es que la industria tecnológica tenga un botón que apaga y prenda. Pero de ahí a que la justicia actúe por algún medio, por lo que vos publicaste, o sea, tu responsabilidad posterior a ejercer tu derecho de opinión, es lo que queda único por hacer. Porque las redes sociales no van a tomar un botón y le van a decir, mire, tome, señor gobierno, acá tiene un botón, entonces usted acá aprieta el botón, silenciar a tal, silenciar a este por esto, silenciar a esto. Eso no va a pasar. Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. ¿Cómo hacemos para no intoxicar? ¿Qué sería intoxicar? Decir, expresar, balbucear opiniones que no están en línea con el poder de turno de quien gobierna eventualmente en una circunstancia determinada. ¿Y qué habría que hacer para desintoxicar, no? ¿Cuáles serían las acciones, según el gobierno, no? ¿Y quién lo determinaría? ¿Quién diría? ¿Quién sería el censor? Claro, ¿quién sería el censor? Así se junten todos los rectores de todas las universidades, tipo prestigiosos, etcétera. Sumemos a los intelectuales. Define, mira, esta palabra sí, esta no, esto sí, esto no. ¿Es lógico? ¿Está bien en el siglo XXI? No, de hecho, a mí lo primero que se me representó cuando lo escuché a Vélez es lo que está pasando hoy en Rusia con la guerra. Con Putin, ¿no? Digo, algo que uno con ve, las medidas que tomó claro, Putin. Lo venimos contando desde acá como algo muy lejano con las medidas que tomó Putin. Y la verdad que, digo, está yendo esto va en esa línea. Lo que dicen es discutamos buenas prácticas en un mundo en el que discuten qué pasa con los discursos de odio, con la incitación a la violencia, con el tema, ¿no?, también de las noticias falsas. De hecho, Europa ahora acaba de censurar, cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Prohíbe la emisión de la televisión rusa y de Sputnik en Rusia a raíz de la información que difunden por el tema de la guerra en Ucrania. Sí, absolutamente, digamos, es un mundo en el cual la guerra en Ucrania nos ha puesto sobre la cara, sobre los ojos, la gran capacidad que tiene Internet para expandir prácticas de censura completamente analógicas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Redacción Abierta. Y tal como lo ha planteado este informe inicial, ¿qué pasa con esta propuesta por parte del oficialismo de regularizar de alguna manera las redes sociales, los mensajes que por allí se difunden? Buenas prácticas es el modo a través del cual se ha comunicado esta propuesta. Para analizar este tema tan interesante y tan vigente, lo hemos invitado a Andrés Oliva, compañero de la casa de la CSRT. Gracias por venir. Un placer, sí, me es un gusto. Pablo Cardoso Herrera, especialista en seguridad informática. Gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Y la tenemos a Lili Córdoba, del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias, doctora, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo interpretaron esta primera iniciativa? Que después hubo una suerte de acomodo, ¿no? Como que se comunicó una cosa, repercusiones negativas, pues bien, se le trató de bajar el precio de alguna manera. En primera instancia, ¿qué pensaron ustedes? ¿Pensaron tal vez en una iniciativa similar a la de Venezuela? ¿Pensaron en lo que pasa con el conflicto bélico Rusia-Ucrania? Hubo muy poco tiempo para interpretar mucho porque automáticamente salió Vélez y su equipo a contestar y aclarar cómo era este asunto. De hecho, también tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes personas que estaban involucradas al proyecto y en realidad establece un conjunto de buenas prácticas, bien, un consenso entre diferentes actores de las redes, que están en las redes sociales, en las plataformas digitales, para que esas buenas prácticas empiezan a crear un ambiente
favorable, un ambiente propicio a una mejor interacción social dentro de las redes. Muy confuso, la verdad, porque no se pudo entender cuál es el objetivo final, pero dijeron que no es una regulación. Pero, acabado el pero, en la primera parte de ese acuerdo habla de establecer las bases, como hizo la Unión Europea, y en la Unión Europea sí hubo regulaciones luego de ese acuerdo. Bien. Y cuando se plantean este tipo de iniciativas, uno piensa en la libertad de expresión, ¿no? A través del soporte que sea digital o no. Me parece que el puntapié más importante de esto que ocurrió y que tuvo algunas dificultades en la comunicación oficial, aunque siempre la comunicación oficial se presta a malas interpretaciones u operaciones. En este caso hubo una comunicación errónea de lo que se estaba planteando. Me parece que es abrir el debate. El año pasado se desarrollaron distintos foros virtuales en todo el país. Uno de ellos se centró aquí en la región de Córdoba, donde participaron distintos actores. Y me parece que lo más a destacar es que se lanza la pelota para que se debata lo que está ocurriendo en las redes sociales. Por supuesto, en una complejidad con 40% de pobreza, 37% para ser exactos, 50% de inflación, es un debate que queda fuera de órbita de las necesidades fundamentales de la mayoría de nuestra población. Y pensaba, doctora, por otro lado, que cómo las redes sociales permiten la democratización del mensaje, ¿no? Ya no hace falta ni medios hegemónicos, ni medios oficialistas, ni medios opositores. Cualquiera puede opinar, cualquiera puede expresar lo que piensa, cualquiera puede registrar un video y difundirlo y contrastar el relato, tal vez, evidenciando algún video real, ¿no? Como que todos tenemos ese poder hoy. Sí, lo que pasa es que no es igualitario, ¿no? Me parece que es interesante pensar a las redes como posibilitantes de procesos de democratización, pero también de desdemocratización, ¿no? No es unívoca lo que producen las redes y el uso que hacemos de las redes en el espacio público. ¿Y cómo se interpreta ese desequilibrio? Yo diría que es más bien contradictorio y retomando un poco lo que decía Andrés, que lo que es interesante es justamente debatirlo, ¿no? Y que ese debate pueda tener a la sociedad civil, a las empresas, al Estado en esa construcción y en esa discusión, ¿no? Así como vos decís, hay posibilidades de que quizás datos, informaciones que antes no eran visibles, alguien hoy con un celular las pueda mostrar a miles, a millones, pero también es cierto que las empresas que hoy manejan redes y datos están absolutamente concentradas, ¿no? Y son las dueñas. Y bueno, ahora todo el tema de la guerra puso un poco en debate quiénes son los dueños de los datos que brindamos cada vez que ponemos a aceptar al instalar alguna aplicación en nuestros celulares, ¿no? Entonces me parece que el punto de partida es justamente también pensar si realmente es una democratización o hay tensiones, ¿no? Hay contradicciones y esto está muy marcado también por los usos de los usuarios y por el propio desarrollo tecnológico y empresarial alrededor de esto, ¿no? En ese sentido, no es menor pensar y discutir qué tipo de intervención tienen que tener los estados, ¿no? Claro, para garantizar, algo que sí es fundamental, que es el derecho a la información, a la expresión y a la comunicación, que es un derecho de ciudadanía, ¿no? De cada uno y de cada una de nosotros. Claro, ¿y quién sería, ¿no?, el responsable de coordinar o estar al frente de esa intención de que haya buenas prácticas, ¿no? Puede ser el ente en un futuro o no, si se avanza en esta iniciativa, que diga esto sí y esto no, y qué pasa con la censura y qué pasa con la libertad también. Sí, me parece que ahí el desafío es poder no pensar cualquier posibilidad de discusión sobre buenas prácticas, llamémosle cuestiones de ética, etcétera, lo que sea, o la regulación como un acto de censura, ¿no? Lo que sí creo que está mostrando el desarrollo tecnológico actual es que la autorregulación no es suficiente, Asistimos, y esto lo muestran muchas investigaciones a nivel global, a una crisis ambiental planetaria que no solamente tiene que ver con la naturaleza y sus recursos, sino también con la información y la comunicación, ¿no? Hay mucha crisis en el sentido de que hay poca credibilidad, no sabemos dónde informarnos, a quién creer, cómo creer. Y eso también configura una crisis fuerte de los sistemas democráticos, ¿no? O sea, y de las formas en que estamos construyendo comunidad. Entonces, no es menor entrarle al tema y no puede ser, entiendo yo, el punto de partida, entender que discutir estas cosas es censura. Me parece que lo que en todo caso estamos discutiendo es si alcanza con la autorregulación. Cuando hay en otras
en otros ámbitos de la vida social, económica, donde aceptamos la regulación y nos parece importante, ¿no? Pensaba, ¿no?, en el rol de las redes sociales para ciertos partidos políticos, imposición de candidatos, no solo en nuestro país, sino en distintas regiones del planeta, ¿no? Cómo se ha trabajado desde los datos, desde esa ingeniería, para posicionar, para mostrar ciertas realidades y otras no. Pasa que cuando hay una creencia, sobre todo cuando surgió todo este debate, que las redes sociales están autorreguladas, de eso que existe una autorregulación, que Facebook se autorregula, que establecen sus propias reglas, y la verdad es que no, porque por ejemplo, la semana pasada Meta, que es la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, tuvo que pagar 17 millones de euros por faltar a la regulación de la Unión Europea, la GDPR, de datos personales. Es decir, es el Estado, la Unión Europea, los estados que están controlando justamente a las redes sociales y dijeron, acá hubo un error, una falta a la regulación, una falta a la legislación y tienen que pagar. Entonces, claramente, cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones, cuando instalamos WhatsApp, por ejemplo, cuando instalamos Instagram y no leemos esos términos y condiciones, ponemos siguiente e instalamos, nos olvidamos ahí que también está basado en la ley de Estados Unidos, porque es una empresa de Estados Unidos. Entonces, la aplicación en sí está respondiendo a una regulación de la Unión Europea, respondiendo a una legislación estadounidense, entonces claramente no hay una autorregulación, simplemente que no es la nuestra. Y después me parece que el proyecto no establece crear un órgano censor, como estaba el CONFER en otras épocas, sino que es una cuestión más pedagógica. Y me parece que en la biblioteca de las redes sociales siempre hay como tres miradas para simplificar, ¿no? Una mirada prohibicionista, una totalmente liberal, de dejar hacer todo, o regular, una situación, un camino intermedio. Y como dice Pablo, hoy las redes sociales ya están reguladas. Si yo en mi Facebook pongo una barbaridad sobre X persona o quiero vender un producto robado, por ejemplo, la policía me puede detener por estar cometiendo un delito. Las redes sociales hoy ya están reguladas y lo que yo publico en mis redes sociales pueden traer consecuencias penales y civiles según la ley de la provincia de Córdoba y la nación también. Pensaba también en las audiencias, ¿no? ¿Cuántas audiencias se están generando desde los distintos medios de comunicación a través de las redes sociales? Y a partir de allí también hay una mirada que se vincula directamente a este proyecto, ¿no? ¿Qué práctica positiva incorporar, cuál omitir, cuál dejar atrás? Sí, la verdad que me parece, yo no hasta donde tengo conocimiento no hablaría de un proyecto, porque creo que no hay un proyecto, lo que hay es primero Argentina suscribiendo a una iniciativa internacional sobre esta cuestión en función de ciertas preocupaciones. Y después una primera propuesta que hizo Belis alrededor de cómo encararlo a nivel nacional, pero no hay un proyecto, digamos, ¿no? Entonces tampoco en ese punto me animaría a precisar algunas cuestiones porque la verdad que no, por lo menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, eso no está. Pero sí en relación a lo que vos decías, nosotros venimos desarrollando desde hace años investigaciones en Córdoba con audiencias. Y sí venimos notando en el último tiempo y de manera cada vez más acelerada y más profunda cómo se identifica o cómo se vive esta situación de inmersión constante en un cúmulo de información que es inabarcable, ¿no? Por un lado, y al mismo tiempo con poca confianza o creciente desconfianza, diría al revés. ¿De quién hace esa curatela, entre comillas? Claro, exactamente. Entonces hay como una sensación creciente de agobio en las audiencias, ¿no? De cansancio, de agotamiento, ¿no? Primero por esto, ¿no? No saber dónde buscar, a quién creerle, ¿no? Como que cada vez el tema de las fuentes empieza a ser un problema. Y al mismo tiempo la necesidad de ser parte de esa comunidad informada y de saber además de qué están hablando los medios, ¿no? Como que cada vez se asemeja más la idea de la información a lo que los medios nos presentan como información. Entonces ahí hay un desafío enorme en términos de sociedad democrática respecto de cómo trabajamos esos procesos informativos y de construcción de audiencias, ¿no? No es un tema menor, me parece que es un asunto público muy relevante, muy relevante. Hace un ratito Andrés decía, bueno, frente a los índices de pobreza o desocupación, bien, pero ¿cómo analizamos o cómo sabemos y pensamos cada ciudadano o ciudadana en torno a esa pobreza, a esa desocupación?
desocupación, depende fundamentalmente de información que recibimos a través de los medios o a través de las redes. Entonces, es un tema que está imbrincado muy sustantivamente con cómo podemos mirar y entender otras problemáticas de nuestra sociedad. Y cuando se plantea esta iniciativa o esta idea de buenas prácticas, ¿cuáles serían esas buenas prácticas? Ya bajándolo a la realidad y pensando tal vez en iniciativas que se dieron en otras regiones al respecto. Es que ahí el tema es ¿cómo se define una buena? ¿Cuál es el buen uso de la red social? Yo escuchaba el otro día que un especialista decía, el buen uso es el uso que se le da, es el uso que tiene, hay ciertas opciones y funcionalidades y el usuario hace uso y ese es el uso que se le da, lo mejor uso que puede dar. Ahora, si nosotros empezamos a ver si tiene implicancia en la salud pública, por ejemplo, algo que yo publico en las redes sociales, en la ciberseguridad, por ejemplo, si hablamos de grooming, si hablamos de ciberacosos. Por ejemplo, la semana pasada en Madrid salió una resolución, una regulación para que los youtubers no puedan comer comida chatarra o no puedan promocionar cierta comida que pueda afectar la salud de los adolescentes a través de cualquier red social. Entonces, ahí hablamos de una buena práctica en realidad porque tiene relación a otro ámbito de acción, que es la salud pública, que es la salud social, psicológica. Pero ahora cuando vamos hablando un poquito más de discernir cuándo es algo bueno o malo y no ataca alguno de estos grandes factores que realmente tienen preocupación social, bueno, ahí me parece que está el debate para definir cuáles son esas buenas prácticas. Andrés. Sí, me parece que para que tengamos un debate sano deberíamos correr de escena los fantasmas que nos quieren instalar de por medio, ¿no? El fantasma Putin, Rusia, Venezuela y Maduro, Chávez, Cuba y la dictadura, o las mismas regulaciones de Europa y Estados Unidos donde Russia Today está prohibido y censurado. Entonces, me parece que deberíamos correr de lado ese debate porque no es una realidad nuestra. El proyecto es abrir el debate, digamos. Si uno lee lo que planteó el Consejo Social y Económico que preside Gustavo Vélez, es abrir el juego, digamos, a los distintos actores a debatir, principalmente los puntos que menciona Pablo, ¿no? El tema del grooming, los ciberdelitos, y en el límite también tenemos los matices a la libertad de expresión que uno puede encontrar, porque en la vida que tenemos hoy, en la vida democrática, hay ciertos límites a la tolerancia a la expresión pública. Por ejemplo, un discurso nazi-fascista hoy está prohibido. Los partidos nazis no se pueden presentar a elecciones. Y en las redes sociales tampoco pueden expresarse porque el filtro, el algoritmo de Facebook o de otros medios sociales los prohíbe esos discursos extremos, discursos totalitarios. Entonces ya hay una cierta regulación en los discursos políticos a través de las redes sociales. Y me parece que tenemos que profundizar, por supuesto, el camino hacia una democracia mucho más fuerte y participativa. Y cuando se plantea este debate y se piensa en el control de medios, en una época se hablaba, ¿no?, del control de medios a partir de la nueva ley de medios. Ahora tenemos otras plataformas que han crecido, algo que comentabas recién con la doctora, el tema de las audiencias, ¿no? El tema de las audiencias, medios que no son independientes, medios que tienen sus intereses y medios que pueden posicionar a gobiernos y que también los pueden terminar. Mira, por ejemplo, acá en Córdoba tenemos el ejemplo del youtuber Presto, ¿no? Tenemos el ejemplo de Eduardo Presto, que es un joven que tiene un discurso muy virulento, ¿no? Sobre todo hacia sectores del peronismo, de la izquierda. Para él todo es populismo y comunismo, ¿no? Y ese discurso no está prohibido. Él puede expresarse libremente, pero tiene ciertas regulaciones que ya rigen en nuestro país, porque él se expresó en Twitter deseándole la muerte, entre comillas, a la vicepresidenta, y eso le trajo consecuencias legales. Por lo tanto, ya hay una legislación que marca algunos límites de lo que podemos hacer en las redes sociales. Pero me parece que lo más importante es poder avanzar de que las cosas van a continuar libremente, que uno va a poder expresarse desde una opinión o de la otra con cierta libertad, pero con los márgenes de no agredir violentamente al otro, ¿no? Claro, igual es cierto que más allá de todo esto, dejando de lado todo lo que sea salud pública, todo lo que sea ciberseguridad, todo lo que está, tenemos una ley por detrás. Es cierto que en el mundo todo se convierte rápidamente y todo se señala rápidamente a través de un tweet, a través de un mensaje en alguna plataforma y se genera mucho odio a personas incluso que en la India ya pasó también en España, de gente que llega a suicidarse justamente por esa ola de odio que se genera quizás por una noticia falsa. Bueno, entonces ahí tenemos que empezar a ver que eso tampoco puede dejarse a
al libre albedrío cuando una noticia falsa se viraliza y ataca automáticamente a la imagen de una persona, que puede llegar hasta suicidarse. Entonces, yo lo que recomiendo es empezar a discutir, pero también poner sobre la mesa aquellas cosas que a nosotros nos parecen o internamente creemos que, no, esto habla de la libertad de expresión, esto me quita libertades. Entonces, pongamos todo sobre la mesa y veamos cuánto afecta al otro, ¿no? Porque nosotros somos un prosumidor, estamos produciendo y a la vez consumiendo, y ese producir puede afectar muy grandemente al otro. Bien, pensaba, ¿no? Cuán fácil es opinar, agredir, agraviar a través de las redes sociales. Situaciones que tal vez cuando nos encontramos cara a cara no lo hacemos. Es como que nos escudamos en ese anonimato, entre comillas. Exactamente, ¿no? Exactamente, pero no solamente eso, el anonimato, sino hay una gramática, una lógica de las redes. Lo decían hace un rato, salió la noticia y se reaccionó. Bueno, la lógica de la reacción es una lógica que, y con esto no estoy hablando de que esté mal, digamos, ¿no? Digo, hay una lógica de reaccionar emocionalmente. Facebook nos invita a decir me gusta, no me gusta, me enoja, ¿no? Ni que hablar de Twitter, ¿no? Donde la palabra lacerante y el cinismo son muy poderosos ahí como registro de discurso. Entonces, eso que es propio, digamos, o que se ha ido haciendo propio de esas redes, también va impregnando las formas de la conversación pública en general, ¿no? Esto sí me parece importante mirarlo. Un diálogo, ¿no?, saludable. Sí, digo, sin tantas agresiones. Sí, y cómo hacemos para que esas maneras de dialogar en público por lo menos no sean las únicas. No digo que no sean las principales, pero no sean las únicas, donde una opinión no sea igual a una reacción, donde debe haber un argumento, por ejemplo, ¿no? Donde haya una posibilidad de escucha, algo que no supone cancelar al que opina diferente, sino al menos escuchar, ¿no? ¿Y cómo hacemos para recuperar esa posibilidad de conversación pública, sobre todo con el otro que piensa diferente? Porque también la dinámica de las redes construyen estas burbujas, que ya sabemos, que nos llevan a interactuar fundamentalmente con aquellos que piensan similar a nosotros, que tienen intereses similares a nosotros. De hecho, toda la lógica del algoritmo está puesta en mostrarnos aquello que nos gusta, que nos quieren vender o que queremos comprar, y aquello que no. Se muestra incluso como algo absolutamente extraño a mí, diferente, ¿no? Y nosotros vivimos en sociedades donde la pluralidad, los intereses, las diferencias son ya constitutivas o sea, vivimos en sociedades muy diversas. Entonces, hacer crecer esa lógica binaria y de burbuja, no solamente en las redes, sino pregnando nuestra vida social y común. Es restrictiva. Es muy restrictivo y es profundamente antidemocrático, ¿no? No es que Facebook sea antidemocrático o Twitter sea antidemocrático. Esa lógica de discurso público es antidemocrática y ahí tenemos que estar alertas. ¿Qué sé yo? Como docentes en el aula, por ejemplo, o ustedes en un programa así, ¿no? En el lugar que cada uno y cada una nos toque, no solamente en el uso de la red, cómo estas maneras de dialogar con el otro sobre temas que son comunes, relevantes, etcétera, no queda subsumida a esta lógica de reaccionar emocionalmente, de negar, de cancelar, de no te quiero ver, ¿no? Porque eso sí va incentivando esto del discurso de odio, que es fácil identificarlo cuando hablamos del nazismo, ¿no? Pero es más difícil identificarlo cuando hablamos de otras formas de aniquilación de la diferencia en términos políticos, en términos raciales, en términos sociales, y que circulan en nuestras redes y que no están vedadas normativamente. Y acá quiero decir una cuestión más. Lo normativo es importante, lo regulatorio es importante, pero no es decisivo y no es lo único, ¿no? Ahí entra yo le llamaría una pedagogía. Una educación. Claro, una pedagogía de la comunicación democrática, que debe incluir, por supuesto, algunas normas, pero que debe incluir sobre todo esto, que espacios donde podamos conversar sobre lo que nos está pasando como sociedades y como creo que seres respetar humanos. Las distintas opiniones. Recién la doctora planteaba el tema de las cancelaciones, ¿no? De estos boicots que se dan cuando escuchamos que alguien opina distinto, cuando alguien plantea algo que no nos gusta, y se generan estas respuestas en masa, terminan, por ejemplo, en dejar de seguir ese referente o no. Sobre ese tema, las cancelaciones, vamos a hablar en el próximo bloque. Estamos en Redacción Abierta, estamos en vivo en el 10 y por supuesto los queremos del otro lado de la pantalla. Ya venimos.